Bienvenidos una vez más a Raíces. Qué bueno tenerte conmigo una vez más. Qué bueno compartir contigo un nuevo espacio, un nuevo episodio de este Raíces, en donde profundizamos las verdades de nuestra fe. Y hoy yo tengo un invitado que para mí es de mucho placer, porque él es un hombre al que yo conocí no de manera directa, sino por dos terceros que son, en este caso, mi hermano mayor y mi mamá. Él conoció primero a mi hermano mayor y mi mamá, y entonces yo, por default, un día tuve un encuentro con él y me fascinó. Es una persona maravillosa para mí, alguien que le tengo mucho cariño, mucho respeto. Y este hermano trabaja con uno de los ministerios de mayor incidencia en el tema de la fe, en el tema de la doctrina. Estamos hablando de Ligonier Ministries y estamos hablando específicamente ahora de mi querido hermano y amigo Mateo Magui. Este es un hermano al cual conozco hace unos años atrás, pero que eso no confunda, no es que somos viejos los dos, sino que hace un tiempo que nos conocemos, para que estemos claros. Entonces, este hermano tiene un historial importante en temas de ministeriales. Él se graduó de Bachelor in Arts y Relaciones Públicas y Comunicación de NC University. Él trabajó como gerente nacional de desarrollo para el Ministerio Hispano en Radio Transmundial. Trabajó también en Ministerios de Integridad y Sabiduría como director internacional, y actualmente él es gerente senior de alcance para los idiomas español, portugués y francés. Estamos hablando de mi querido hermano y amigo Mateo Magui, que va a hablarnos hoy sobre una de las revoluciones en cuanto a información teológica, que es la Biblia reformada. Así que, Mateo Magui, bienvenido a Raíces. Hermano, muchísimas gracias por el privilegio, pero estoy un poco molesto contigo porque no trajiste el mangú. No sé qué. ¿Qué pasa? Tú siendo dominicano, no trajiste el mangú ni nada de eso. Entonces, explícame eso. ¿Qué pasa? Bueno, debo decirle a la audiencia que aunque usted vea a Mateo así, Mateo Magui, con ese nombre en inglés, él no es de Estados Unidos. Él es un agente encubierto de los hispanos en Norteamérica. Entonces él tiene que tener un acentito medio blanquito, pero no, él realmente, de hecho, lo más seguro es dominicano. Creo que tiene algo de dominicano en él. Bueno, Josías, tú sabes que hay un término para la dominicanización que es el aplatanado. Mateo es un aplatanado. Entonces, me dicen, yo no sé si es cierto, pero me dicen que tengo mi PhD en el aplatanamiento. Sí, entonces, sí. Vamos a ver qué pasa. Pero en serio, para mí, Josías, es un honor estar aquí contigo en la tarde de hoy. Bueno, para mí es un honor tenerte aquí y conociendo tu trayectoria, conociendo cómo tú has trabajado en diferentes ministerios y ahora cómo has desarrollado una labor maravillosa en Ligonier Ministries. Y antes de entrar en materia con el tema de la Biblia reformada en español, yo quiero que hablemos un poco de Ligonier. Entonces, ¿qué es Ligonier Ministry y a qué se debe este nombre? ¿Sí, por qué Ligonier? Bueno, los ministerios Ligonier Ministries en inglés, es la confraternidad del difunto R.C. Sproul, la confraternidad de enseñanza del hermano Dr. R.C. Sproul. Y nosotros tenemos orígenes en el Valle de Ligonier, que es un área geográfica en el estado de Pensilvania. En los años 70, al principio de esa década, el Dr. Sproul fundó un centro de estudio que se llamaba el Centro de Estudio Bíblico del Valle de Ligonier. Okay. Entonces, a lo largo de los primeros 10, 15 años, él se desempeñó como profesor maestro de las escrituras en esa área geográfica. Y en los 80, a mediados de los 80, digamos 84, 85, él mudó el ministerio al área de Orlando, en la Florida, donde nosotros estamos basados en el día de hoy. Okay. Entonces, nosotros estamos dedicados, y si tú has estudiado, bueno, una tilde de lo que ha escrito y lo que ha enseñado el Dr. Sproul, es que tú entiendes que él estaba sumamente dedicado a que su audiencia, su público, entendiera qué es la santidad de Dios, qué es el carácter de Dios.
Entonces, nosotros existimos para enseñar, defender y proclamar la santidad de Dios en toda su plenitud a tantas personas como sea posible. Y nosotros hacemos eso mediante varias ramas ministeriales. Nosotros tenemos un programa radial en inglés que se llama Renewing Your Mind, que en inglés, que su contraparte es Renovando tu Mente, que viene del capítulo 12 de Romanos. No os conforméis, sino transformaos por la renovación de vuestra mente. Entonces, ese programa en inglés tiene una frecuencia diaria, pero en español tenemos una frecuencia semanal, contando con la participación del hermano pastor Pepe Mendoza como la voz de Spro en español. También en inglés tenemos una rama editorial que se llama Reformation Trust, o lo que en español creo que sería el fideicomiso de la Reforma, pero nosotros no tenemos esa rama en español, pero tenemos una insignia, una etiqueta bajo la cual publicamos libros, y esa etiqueta es la Biblioteca Ligonier, que identifica la obra escrita, literaria, tanto con el doctor R.C. Sproul como los ministerios Ligonier. También tenemos conferencias regionales y la nacional, que normalmente en estos años recientes cuenta con un elemento en español. Tenemos también un ministerio videográfico y de podcast, donde nosotros lanzamos y estrenamos series de enseñanza, podcasts como 5 minutos en la historia de la iglesia, que es un podcast en inglés, y otros podcasts de teología. Tenemos una rama en inglés que se llama Pregunta a Ligonier, Ask Ligonier, donde el público nos puede hacer preguntas y recibir una respuesta a su pregunta. Entonces, Dios nos ha dado un equipo, un personal bien talentoso, bien dotado, y le damos gracias a Dios por eso. Y le damos gracias a Dios que ya estamos transmitiendo esta doctrina bíblica en el idioma oficial de la primera fila del santuario celestial, que es el castellano. Entonces estamos sumamente gozosos por eso. Yo creo que sí. Y es importante porque, y tomando en consideración que Estados Unidos tiene una población sumamente alta, que Ligonier decida pasar a la parte en español, tomando en consideración el legado de este hermano de R.C. Sproul a prácticamente la teología en general, cómo se ha formado por él y otras personas, que llega a Latinoamérica es un gran avance para Latinoamérica, porque va a tener una doctrina sana, limpia, pura, que va a aportar al conocimiento de Latinoamérica, ¿cierto? Bueno, sumamente de acuerdo, y lo bello, lo interesante y lo sublime, lo asombroso del Dr. Sproul, y yo digo esto como un seguidor de él de hace muchos años atrás, es que él puede desempacar verdades bíblicas bien profundas de manera simple y explicarlas de manera simple para que tú y yo y eruditos y laicos y el ferigrés que está sentado en la iglesia pueda entenderlas. O sea, y él lo puede hacer sin ser simplista. Entonces hay una diferencia entre ser simple y simplista. Por ejemplo, claro. Nosotros, es decir, no complejo. Él no era un hombre complejo para transmitir la información. Exactamente. Y yo recuerdo, y ahora que tú mencionas eso, yo tuve el privilegio de seguir la serie de santidad que él dio hace unos años atrás, creo que fue en los 80 o 90, no estoy claro, porque ahí él estaba jovencito, con su blazer azul, no recuerdo más o menos el año, pero pocas veces yo he visto una explicación de ese capítulo de Isaías, el capítulo 6 de Isaías, con la santidad, tan claro y tan sencillo, fácil de entender. Fue tremenda la exposición del hermano R.C. Sproul en ese momento. Bueno, una anécdota, quizás tú te acuerdas de por qué no usamos Coca-Cola y un sándwich de jamón y queso en la Santa Cena. Y él dice, mira, pero yo casi nunca escucho una pregunta ignorante, pero en ese momento esa fue una pregunta ignorante. Él dijo, nosotros no usamos
sándwich de jamón y queso y Coca-Cola en la Santa Cena porque Dios nunca consagró dichos elementos. Nosotros usamos el pan y el vino porque Jesús mismo, la segunda persona de la Trinidad, los consagró como elementos. Entonces, ese es un ejemplo bien contundente, pero bien simple que le da el clave para que tú y yo lo podamos entender. Entonces, pudiéramos decir que, ¿cuál sería entonces el legado real del hermano R.C. Sproul a la cristiandad en la actualidad? Entonces, ya que vemos que era un gran maestro, pero ¿cuál sería el legado, si pudiéramos resumirlo, de R.C. Sproul a la cristiandad? Yo creo que su legado es ayudarnos a entender el carácter de Dios. Wow. Él dijo una vez al doctor Núñez, en una entrevista que el doctor Miguel Núñez de Santo Domingo, de la República Dominicana, el doctor Núñez le preguntó, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema con el cristianismo y con el hombre en sí? Él dijo, mira, nosotros no sabemos quién es Dios y por ende, nosotros no sabemos quiénes somos nosotros. Nosotros no comprendemos, nosotros no conocemos el carácter de Dios. Y de eso, o sea, radica su comprensión y su afán y favor de la santidad de Dios. O sea, para que tú y yo entendamos exactamente quién es este Dios a quien nosotros estamos dirigiéndonos, cómo nosotros deberíamos tratar su nombre, cómo nosotros deberíamos tratar la adoración corporal, corporativa, la adoración dominical, la adoración que Él ha recetado en su santa palabra y cómo nosotros nos referimos a Él en oración. O sea, cuando yo pienso en eso, yo pienso en cómo Él se refería a Dios, cuando Él dijo, nuestro Padre y nuestro Dios. Él tenía una tremenda reverencia, tanto para el nombre de Dios, pero eso provenía de su comprensión y su reverencia para la santidad de Dios y, más allá de eso, Dios mismo. Sí, tremendo, porque el tema de la santidad es que si nosotros supiéramos el nivel de santidad que tiene Dios, si pudiéramos comprender y respetar, porque es un tema de condiciones, de yo saber quién es Él y quién soy yo, porque yo puedo creerme en un momento así de una locura que yo soy bueno y que ese cierto nivel de bondad que yo tengo me da el permiso de, pero no. Lo que vemos en la palabra, y como te dije, cuando él estaba desempacando ese capítulo de Isaías con 3 veces santo, es que Dios es extremadamente santo. Y un ejemplo que creo que pudiera mostrar es el sol. El sol nos hace bien, pero si nos acercamos al sol nos vamos a quemar. Es decir, que Dios es eso, Dios es esa fuerza grandísima de santidad, que si nos acercamos nos haría daño, de hecho, tanta santidad por nuestra propia corrupción. Así que pienso que sin duda alguna ese legado queda de nosotros tener claros quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y amén. La razón por la cual yo te he traído aquí a Raíces, Mateo, es porque salió hace poco la Biblia reformada en español. Entonces, la pregunta es, ¿por qué surge la Biblia reformada en español? Es decir, ¿qué motiva a R.C. Sproul a llevar a cabo esta tarea? ¿Y por qué? Bueno, en los años 90, originalmente, él como editor general publicó la Biblia de Estudio Nueva Ginebra, que recae a la Reforma y, digamos, la capital de la Reforma, que en ese entonces sería la ciudad de Ginebra. Y también la Biblia de Ginebra contaba originalmente en los años, yo creo, 1500, con varias notas de estudio. Entonces, para mantener y continuar ese legado, el doctor R.C. Sproul decidió diseñar y adaptar una Biblia con notas de estudio bajo ese título. En el año 2005, él hizo una revisión de esa Biblia y cambió el nombre
para que fuera The Reformation Study Bible, la Biblia de estudio de la Reforma. Ese fue en el año 2005. Nosotros tenemos varios materiales que están disponibles en las redes sociales que cuentan la historia del Dr. Burke Parsons, quien es el director editorial de los Ministerios Ligonier y el editor principal de la revista Table Talk nuestra. Y el Dr. Parsons estaba predicando en América Latina, creo que fue en Colombia, sí fue en Colombia, y él estaba en la oficina de un pastor y había una Biblia de estudio en la mesa, pero no era la Biblia de la Reforma. Y este pastor le dijo, bueno, tenemos esta Biblia, yo no tengo muchos libros en mis estantes, en mis libreros, pero tenemos esta Biblia y la compartimos entre este equipo de 4 pastores que son de varias iglesias de la misma denominación. Okay. Entonces, el doctor Parsons se dio cuenta en ese momento que esta gente necesitaba una Biblia de estudio con suficiente profundidad, con suficiente ofrecimiento de notas y ayudas de estudio para que tuvieran en sí una biblioteca de información, de ayudas de estudio, de mapas, de credos y todo lo demás para ayudarles en su vida cotidiana como pastor y de hecho en su preparación pastoral y su desempeño pastoral. Entonces, él regresó a Estados Unidos y pautó una reunión con el Dr. Sproul, y él le reveló lo que él había escuchado en Colombia. Entonces, eso provocó la revisión de la Biblia de Estudio de la Reforma en el año 2015, que se lanzó en ese año. Y con ojos o con la finalidad de que esta Biblia se produjera en español. Entonces ya hemos llegado al momento del lanzamiento de la Biblia de Estudio de la Reforma en español, que es el 1 de septiembre de este año en curso, el 2020, donde sale oficialmente al mercado. Ya estamos en la preventa, pero estamos acercando la fecha donde estará disponible a lo largo del mundo hispanoparlante. Wow. Entonces, es decir, que si tomamos en consideración que fue en el 2015 cuando el hermano le explicó al Dr. Sproul. No, eso fue en el año 2008, pero la revisión del año 2015 se hizo por motivos de esa conversación que el Dr. Parsons tuvo con el Dr. R.C. Sproul. Salió en inglés, pero esa revisión fue para fines de la Biblia en español. Sí que tomó para empaquetar todo eso algunos 4 o 5 años más o menos para poder lograr esto. Exactamente. Wow. Exactamente. Sí, la reviso en inglés y luego nos tomó un periodo de tiempo formidable para producir la Biblia en español. Sí, porque bueno, entonces, y una de las cosas que se da con las Biblias es que el traductor no tiene la capacidad de explicar por qué tradujo de esa manera, entonces tiene que hacerlo, la traducción de una Biblia es sumamente difícil por eso, porque el traductor no tiene, si pone en vez de serpiente aspid, entonces dice, bueno, aspid, pero entonces, ¿cómo explico por qué puse aspid y no puse serpiente? Así que ese trabajo debió ser sumamente cuesta arriba para ustedes. Traer todas esas notas, todo eso en español debió ser sumamente cuesta arriba. Este idioma que nos une nos divide por completo también. O sea, nosotros somos entre 20, 22 países hispanoparlantes y la forma de comunicarnos, por ejemplo, en la República Dominicana es sumamente distinta a cómo se comunica en el cono sur de América. De hecho, entre ese cono sur de América hay varias formas de expresarse y todo lo demás. Entonces, cuando te toca traducir las notas de 75 eruditos, más que 1.1 millones de palabras, de notas de estudio, hay y mantener la maravilla poética del Dr. R.C. Sproul que nosotros hablamos anteriormente. O sea, es un trabajazo. Wow, sí, es mucho trabajo. Ahora, Mateo, tomando en consideración de que literalmente en el mercado existen cientos
o más Biblias especializadas. Es decir, hay Biblias devocionales, hay Biblias con traducción viviente, hay Biblias de referencia, hay Biblias para mujer, Biblias para joven. Es decir, en el mercado hay cientos de Biblias especializadas. ¿Qué hace única a la Biblia reformada? Bueno, nosotros hablamos de esto al principio de esta conversación, pero yo creo, y yo creo que tú lo expresaste bien también, que el Dr. Sproul tenía una cierta capacidad, un cierto don y un cierto talento para poder explicar las profundidades de la escritura. ¿Ok? Planteemos un escenario, ¿ok? Que tenemos un erudito, un académico, un estudioso, un empresario, una ama de casa, un maestro, una maestra de escuela dominical, un joven de la sociedad de jóvenes y un par más de laicos sentados en un salón de clases. El Dr. Sproul puede comunicarse y expresarse en el nivel más alto y el nivel más simple a la vez para que todas las personas que están en ese salón de clases entiendan el mismo mensaje sin que les vuela sobre la cabeza el mensaje. Ese mismo tono y capacidad está expresada en las notas de esta Biblia. Hay más que 20,000 notas de estudio. Hay prácticamente una explicación por cada versículo. Obviamente no es posible que nosotros comentemos sobre cada versículo, pero hay prácticamente un comentario sobre cada versículo de la Biblia. Wow. Nosotros también en esta Biblia tenemos, yo creo que son 70 artículos breves sobre varios temas teológicos, doctrinales y bíblicos entremezclados a lo largo del texto. Al final de la Biblia, nosotros tenemos, creo que son 13 artículos sobre temas un poco más profundos en su alcance. Por ejemplo, la hermenéutica, los credos y confesiones, la adoración. Y de hecho, nosotros tenemos algo bien específico, especial para el pueblo hispanoparlante, que es un artículo sobre la historia de la Biblia, pero la Biblia en español principalmente. Ese artículo fue coescrito por el doctor Stephen Nichols, el director académico de nuestro ministerio, y el pastor Sugel Michelén de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana. Así es también cada sección de la escritura, digamos el Pentateuco, los libros históricos, la literatura sapiensal y así sucesivamente, cuenta con su propia introducción profunda, ¿ok? Cada libro cuenta con su propia introducción y esqueleto bosquejo, ¿ok? De cómo se desarrolla el mismo libro. También mapas a color, concordancia, los credos y confesiones históricos, los catecismos, que nosotros tradujimos la mayoría de esos desde sus idiomas originales, utilizando los idiomas originales y el inglés como un marco de referencia para que estos no sean traducciones de traducciones de traducciones. Sí. Por ejemplo, el catecismo de Heidelberg va directamente del alemán al español, la confesión belga del francés al español, el credo apostólico del griego al español. Y mira, tú sabes algo, cuando tú estás haciendo eso y revisando eso, es como si la página cobra vida. Wow. Frente a tus ojos, porque tú estás viendo algo directamente del original al idioma, como nosotros dijimos anteriormente, el idioma oficial de la primera fila del santuario celestial, ¿no? Que es el español. Entonces, esa es la distinción de esta Biblia. También esta Biblia cuenta con la participación de 75 eruditos teológicos y bíblicos bajo la dirección editorial general del Dr. R.C. Sproul. Entonces, es un compendium, es un equipo grande de colaboradores.
Wow, entonces es prácticamente, como tú dices, es un comentario bíblico reducido, porque tú dices que no es de todos los versículos, sino de la mayoría, pero de todas maneras es un comentario que sin duda alguna facilita el entendimiento de la palabra del Señor. Ahora, el hecho de que sea reformada, dado que están entrando a Latinoamérica, en Latinoamérica hay una diversidad tan amplia como en los países del primer mundo, como en los países como Estados Unidos, Europa, etcétera. Pero quizás hasta más por el tema de la educación, hay muchas denominaciones, muchas filosofías, muchas ideas de cómo abordar el texto bíblico. Entonces, el hecho de que sea reformado pudiera entonces sesgar a algunos a decir, no, bueno, es reformada, no lo voy a tomar, o es reformada, la voy a tomar. Entonces, esta Biblia pudiera ser, aunque tiene el tema de reformado, pudiera entonces abarcar otras denominaciones no reformadas o debe ser específicamente para aquellas que tienen una idea, digamos, calvinista o quizás arminiano. Es decir, ¿cómo la Biblia pudiera solventar o balancear las diferentes denominaciones y creencias que hay a partir de la Reforma Protestante? Esta Biblia es para todo aquel que desee profundizarse en su comprensión y entendimiento de la Biblia. Y es muy interesante que nosotros, o sea, podemos trazar nuestra herencia evangélica, bueno, quizás no todos, pero la mayoría, al acto de Lutero, a clavar sus 95 tesis a la puerta de la iglesia de Wittenberg. Ya más que 500 años atrás, estamos llegando al año 503 de ese acto. Entonces, esta Biblia es para todos, o sea, hay elementos que pueden ayudar al lector en su estudio de la Biblia, que puede ayudar al lector en su comprensión de las doctrinas centrales de la Biblia. Y lo que me gustaba del Dr. R.C. Sproul es esta idea de una confraternidad. Él sabía que nosotros quizás no estemos de acuerdo en cada doctrina no esencial de la Biblia, pero lo que nos une son las verdades centrales y esenciales de la Biblia. Y nosotros, si tuviéramos tiempo, pudiéramos indagar un poco más en aquellas doctrinas. Pero el lector que compre esta Biblia puede asegurarse que esta Biblia trata cada tema, no importa lo que sea el tema, con reverencia, con seriedad, pero también con gracia, entendiendo que nosotros tenemos que acudir a la Biblia para que la Biblia defina nuestra teología y no al revés. Y yo creo que el Dr. Sproul tenía esa capacidad. Él sabía que no todos estamos en la misma página, quizás en los no esenciales, pero es sumamente importante que nosotros estemos de acuerdo y unidos en lo esencial. Y nosotros vamos a encontrar eso en esta Biblia de estudio de la Reforma. Perfecto. Entonces, lo que interpreto que está diciendo es que en las creencias de la fe, digamos que hay diferentes círculos que son, como sería en inglés, el core, que es como la parte principal. El núcleo, exactamente. En eso coincidimos todos. En la medida que vamos ampliando los círculos, podemos tener diferencias, pero la Biblia no se va a los círculos externos, sino al círculo primario, que es el núcleo, y por eso entonces sí puede aplicar a todas las denominaciones. Es por ahí que va el asunto. Exactamente. Y por ejemplo, yo creo que la inclusión de los credos y confesiones es un buen ejemplo de esto, porque nosotros vemos la confesión belga, el documento de Heidelberg, la confesión bautista de Londres, la confesión y los catecismos de Westminster. Exactamente. No todos estos hombres estaban de acuerdo estos concilios no estaban de acuerdo en cada doctrina cosa no esencial, pero los esenciales. Claro que sí. Entonces, cuando un grupo de gente seria y dedicada se dedica a algo como una confesión, un credo, es porque ellos entendían que
fuera de suma importancia tratar esos temas para que nosotros que viniéramos luego y después de eso, de ellos, tuviéramos una buena teología. Ojo, los credos y confesiones no reemplazan la escritura ni van por arriba de ella, porque la escritura es inspirada por Dios, ¿ok? Pero lo bueno de estos credos y confesiones es que tenemos la, la labor y la obra de estos hombres, estos teólogos, estos eruditos que luchaban por la fe y nos entregaron esa fe mediante estas confesiones y credos. Perfecto, entonces quedo convencido entonces, Mateo, de que efectivamente la Biblia, aunque tiene una centralidad en la reforma, y por eso se llama Biblia reformada de estudio, no va a conflictar en los círculos externos, sino que se va a centrar en el núcleo de la fe. Es decir, en esa Biblia no va a aparecer Jesús no murió, esa Biblia no va a aparecer No, eso. para nada. Ahí va a aparecer Jesucristo resucitó y vuelve. Hay algunos que creen que hay o no rapto. Bueno, ya esos son otros 500, digamos, ¿no? Pero no va a aparecer en esa Biblia, bueno, va a ser así que va a venir o no va a venir, sino que Jesucristo viene. Por ahí es que va el asunto, ¿cierto? En las doctrinas esenciales, ¿no? O sea, yo creo que el lector va a ser sumamente complacido y agradado con lo que él oiga y lea. Perfecto. Entonces, ahora, aunque reconocemos la capacidad que tiene el doctor R.C. Sproul, que ya no está con nosotros, sino que está en la presencia del Señor, aunque él dominaba la capacidad de simplificar y no hacerlo simplista, sino simplificar, hacerlo menos complejo. No obstante, el hecho de que tenga el título de Biblia reformada puede como llamar las aletas y bueno, eso lo más seguro es para alguien de un seminario o alguien con experiencia o hay que saber griego, arameo o no, se va a complicar. Entonces, la Biblia es para todos o requiere una preparación para sacarle un mayor beneficio. No, esta Biblia es para todos y sigue el hilo y el legado de, por ejemplo, de Martín Lutero. Él quería que la gente, que el público pudiera entender las Santas Escrituras y él comenzó y de hecho entregó su traducción de la Biblia al alemán y de hecho nosotros vemos ese legado de Valera y de Reina con su traducción de la Biblia de la Reina Valera original en el siglo XVI. Nosotros vemos ese legado. La teología es para todos. De hecho, el mismo Dr. Sproul decía, todos somos teólogos porque todos tenemos un concepto de quién Dios es. Entonces, esta Biblia fue producida con eso en mente, con el erudito, pero también con el laico, con el papá que está sentado en casa guiando a su familia en el devocional vespertino alrededor de la mesa. Es para el empresario que está preparando su día y yendo a Dios en oración y devoción, estudiando las escrituras. Es para el joven que está encontrando su forma de pensar y que está desarrollando su cosmovisión. Es para todos. Y como mencionamos anteriormente, supongamos que haya el erudito y el laico en el mismo salón de clases. El Dr. Sproul puede llegar hasta cualquier de los dos porque él tenía esa manera y esa capacidad de expresar estas ideas profundas de manera simple, sin ser simplista. Nosotros sabemos, por ejemplo, del vocabulario, del vernacular de R.C. Sproul, con conceptos como la traición cósmica, que es el pecado, o una molécula suelta. No hay moléculas sueltas porque Dios es soberano. O sea, por ejemplo, cuando Él explica la idea de santo, 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 y eso no es una mera repetición, sino una forma hebrea de enfatizar que ese es el único atributo de Dios que se eleva al tercer grado de importancia. Entonces, cuando tú y yo, sabiendo eso, después de escuchar esa explicación del Dr. Sproul, cuando nosotros cantemos nuevamente el himno, Santo, 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 Dios omnipotente,
de nuevo cobra vida porque nosotros entendemos, wow, pero los serafines tienen un propósito cuando ellos dicen que Él es santo, santo, santo. No es meramente santo, no es meramente santo, santo, sino santo, 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 porque Él es santo, santo, santo. Entonces, cuando nosotros vamos a Apocalipsis y vemos toda la congregación celestial inclinada a Dios, Wow. diciendo santo, 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 tenemos una mejor perspectiva y una mejor apreciación de la santidad de Dios. Entonces Claro. también, por ejemplo, de verdad os digo, cuando Cristo dice de verdad, no es que Él se está repitiendo de manera vacía, sino porque Él quiere que nosotros, o sea, Él quiere que nosotros le prestemos atención. Es como cuando nosotros en un procesador de palabras en la computadora resaltamos o poner en negritas una palabra Sí. para que nos cautive la atención cuando estamos leyendo esa página en blanco. Es como si Ese es el fueran, mismo es como si fuera signos de admiración, es para resaltar, para enfatizar. Es decir, que sin duda alguna pienso que esta Biblia puede ser no solamente, como tú dices, para el erudito que está buscando profundizar en puede ser también para el pastor que quiere predicar, para la familia y para la persona, para llevar un estudio sistemático, que es una de las carencias primarias que tenemos en Latinoamérica, el estudio sistemático de la palabra. Y tengo la percepción de que a través de la Biblia reformada, una persona que no tiene conocimiento de la Biblia pudiera iniciar con la Biblia reformada y tener e ir amueblando o poniendo en su lugar los conceptos bíblicos, porque va a hacer referencia a la Biblia reformada a si va, por ejemplo, de Génesis, es decir, bueno, el pecado, pero también Pablo habla del pecado en Romanos 3. Entonces va a ser esta conexión que la persona pudiera entonces tener una idea mucho más acabada y clara de la teología en general. Entonces, Mateo, ¿dónde podemos conseguir esta Biblia? Porque tú me estás poniendo a mí una Biblia que parece una computadora. Entonces, bueno, de hecho, ¿dónde la podemos conseguir? Bueno, yo la tengo aquí en mis manos. Yo tengo dos versiones. Esta es la tapa dura. Ok. Con su propio estuche. Ok. Nosotros vemos aquí está en la Biblia de las Américas. Ok. Hay 5 opciones de portada. Nosotros hemos visto la portada, la tapa dura, que está en terminación roja. Okay. Tenemos 3 opciones de símil de piel, marrón, gris y azul marino. Okay. Y también tenemos la versión de la piel genuina, premium, con su propio estuche. También con la zarza ardiente que denota, indica la santidad de Dios. Yo soy quien yo soy, la experiencia con Moisés. Sí. Entonces, estos son 2 ejemplos de la Biblia, pero el que esté interesado puede visitar Biblia de Estudio de la Reforma.com. Hay un montón de información, incluyendo información específica a cada país en cuanto a dónde se puede comprar. Hay una nota muy importante que vale resaltarla, es que en Estados Unidos, Puerto Rico, Ligonier distribuye la Biblia. Entonces, si, por ejemplo, Josías, tú estás en Carolina del Norte, el estado más bello de la Unión Americana, yo soy de ese estado también. Tú, Josías, tú puedes visitar Ligonier, o sea, bibliadeestudio.org, escoger tu opción de portada y comprar directamente en Estados Unidos. Perfecto. Nuestros hermanos en editorial Poema, Publicaciones Poema, están a cargo de la distribución en América Latina. Entonces, por visitar Biblia de Estudio de la Reforma, el interesado puede encontrar más información al respecto. Es decir, que puede hacer caso, Mateo, de que dijiste que el 1 de septiembre es que va a estar disponible. Puede hacer caso de que un hermano o una hermana entre hoy y no lo va a encontrar disponible
para que se lo envíen hoy mismo, sino que va a tener que esperar entonces al 1 de septiembre y puede darse el caso también de que el lugar donde esta persona nos esté viendo, digamos, para poner un país, Chile, para poner un país, no necesariamente porque está en la lista, sino un país que probablemente no esté el 2 de septiembre disponible en Chile, sino que va a tomar un tiempo, pero que eventualmente va a llegar, ¿cierto? Va a tomar un tiempo y déjame contestar tu pregunta por decir sí y sí y sí. Y déjame explicarlo. ¿Okay? Ya estamos en la fase de preventa. Entonces entramos a esta fase de preventa el 15 de julio. Entonces el interesado puede visitar el sitio web Biblia de Estudio de la Reforma y hacer su pedido mediante la página, o sea, digamos que soy de Chile y visito el sitio web. Hay una opción cuando yo elija mi portada, mi opción de portada, que dice dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Cuando yo pulso en fuera de Estados Unidos, me lleva a una página donde me indica cómo yo puedo hacer mi preorden. Perfecto. Y facilitar todos los trámites necesarios para comprar la Biblia y asegurar que le llegue dentro de un plazo de tiempo razonable. Perfecto, como entonces va a estar accesible desde ahora, puede hacerse el prepedido para entonces que cuando salga ya el 1 esté mucho más cerca. Así que invitamos a todas las personas que estén viendo esto, hagan su pedido desde ahora para que entonces tengan su Biblia, porque por lo que puedo ver, yo no tengo la mía todavía, estoy así esperándola, porque pienso que va a ser... Déjame decirte que huele rico. Huele a Biblia, José. Huele a Biblia. Huele a Biblia. Mira, pero tú sabes cómo es cuando tú abres una Biblia nueva y hay un olor particular. Hay un olor particular y un sonido de las páginas. Sí, es cierto. Pero lo más importante es que estas son las palabras inspiradas de Dios. O sea, el texto bíblico, las notas no las son, pero mira, las palabras de Dios, entonces, para su pueblo. Y es una joya tener la Biblia, las palabras de Él en nuestras manos. No obstante, a las personas que están viendo esto, nos vamos a dejar todas las informaciones aquí abajo para que usted tenga acceso a la página que nos acaba de mencionar Mateo, y entonces usted pueda directamente, en caso de que lo vea antes o después del 1 de septiembre, que ojalá y sea próximo, porque tenemos que hacer las ediciones y demás, pero tan pronto tengamos el video arriba, usted lo va a ver que abajo vamos a tener toda la información que usted puede conectarse y descargar y buscar su Biblia, que es lo más importante. Entonces, Mateo, para mí ha sido un privilegio tenerte en Raíces, qué bueno compartir contigo, y yo estoy diciendo que tú eres un agente encubierto de Latinoamérica en América, allá en Estados Unidos, así que la gente no se confunda con el acentito y el colorcito blanco, no, es realmente latino, pasa que tiene que disimularlo, ¿cierto? Bueno, no, sumamente de acuerdo contigo. Déjame agregar un poquito más en la medida que nosotros vayamos terminando. Si nuestros videntes en el día de hoy quieren más información de los ministerios Ligonier, nos pueden visitar en es.ligonier, Ligonier, es.ligonier.org, seguirnos en las redes sociales, en YouTube tenemos una página, un canal de YouTube bien activo donde nosotros colocamos el episodio de Renovando tu Mente cada domingo. Entonces ya estamos en la serie Sorprendidos por el Sufrimiento, que es una tremenda serie en cuanto al sufrimiento y la vocación de la misma, que es muy pertinente para nuestros tiempos de esta pandemia. Entonces, nosotros estamos para servir a la iglesia y yo quisiera motivar a nuestros videntes a que nos visiten y que interactúen con nosotros en las redes sociales. Pero mira, ahora que tú mencionas eso, Mateo, entonces, si el Ministerio X en el país X de Latinoamérica pudiera contactarles a Ligonier para obtener recursos, quizás, digo yo, llevar una conferencia, algo así, ¿eso es algo viable para Latinoamérica? Sí, exacto, sí, claro que sí. Perfecto. Nosotros que tenemos, además de la Biblia, tenemos un recurso ahí de Ligonier, del ministerio como tal, para que iglesias, para que ministerios puedan tener beneficios de ahí también. Claro que sí. Por ejemplo, en el caso de esta Biblia, nosotros estamos disponiendo una muestra de
del libro entero de Efesios en el sitio web Biblia de Estudio de la Reforma.org Oh, qué y bien. también una muestra de las ayudas de estudio en la misma página. Entonces, estamos para servirles. Qué bueno. Entonces, de verdad, Mateo, muchas gracias por estar en Raíces. Qué bueno haberte tenido aquí. Y yo creo firmemente que esta Biblia viene a no a ponerse en el montón. No creo que es una Biblia del montón. Es una Biblia que aquella persona que quiere realmente profundizar en la palabra debe adquirirla porque va a tener un recurso que quizás hacer una biblioteca bíblica es sumamente costoso, Mateo. Entre comentarios, entre libros, puede ser costoso, pero de manera inicial esta Biblia puede suplir un segmento importante de ese estudio que la persona puede tener, ¿cierto? Sumamente de acuerdo y ese es el propósito. Ese fue el fin, de que el lector tenga una biblioteca de 2 kilos, 2,5 kilos en sus propias manos. Perfecto. Entonces, Mateo, muchísimas gracias por estar en Raíces. Vamos a tener en otra ocasión, tenemos que hablar de profundidades bíblicas, porque creo que tú también tienes más que aportar, además del tema de la Biblia reformada. Bueno, mencionamos mangú. Yo estaba esperando que la próxima vez hablemos de la comida. Pero Para ¿qué aquellos tal? que no son de República Dominicana, el mangú es una comida dominicana sabrosa, con plátano así bien machacado y el finay, como dicen allá en República Dominicana. Así que un abrazo muy grande, Igual, Mateo, mi gracias por haber hermano. participado. Amén, hermano. Un placer para nosotros. Bendiciones. Bendiciones, bye bye. Bueno, queridos amigos, gracias por haber estado hoy en Raíces. Ha sido un privilegio para mí compartir con ustedes y con Mateo en este episodio. Espero que hayan sido edificados y que nos veamos en la próxima entrega de Raíces. Hasta la próxima. Bye bye.